El siguiente video para la asignatura Tanatología es presentado con fines educativos por las estudiantes Carla Arango, Valentina Villegas y quien les habla, Alejandra Larraondo. Durante este vamos a tratar temas como por ejemplo qué es una enfermedad terminal, el valor de la vida desde lo asistencial, familiar y en el paciente, cuáles son los derechos del paciente en esta etapa terminal, la importancia de que tengan una adherencia al tratamiento y finalmente la perspectiva frente al acto de morir, pero este punto va a ser tratado desde la responsabilidad del personal médico. ¿Qué es una enfermedad terminal? La enfermedad terminal se encuentra entre una enfermedad incurable avanzada y la situación de agonía. Entonces, nos vamos a referir a una enfermedad incurable avanzada, a la enfermedad que es de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, con respuesta variable al tratamiento específico, que va a evolucionar hacia la muerte a medio plazo. Y hablamos de situación de agonía, a la que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en la que existe un deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia. También tienen dificultad de relación y un pronóstico de vida que puede ser en horas o días. Entonces, teniendo en cuenta los dos conceptos que mencionamos anteriormente, podemos definir la enfermedad terminal como una enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible que va a presentar múltiples síntomas de acuerdo a la patología que esté presentando el paciente. También genera impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses en un contexto de fragilidad progresiva. Ya cuando hablamos de lo que es el valor de la vida desde lo asistencial, familiar y en el paciente, debemos tener en cuenta que el valor y la dignidad de la vida humana van a depender de la idea que se tenga acerca del sentido de la vida en general, de su valor y de su dignidad, y con ellas la idea de moralidad. Entonces, la vida es importante porque nos permite crecer, desarrollar vínculos con otros seres vivos, aprender a conocer el mundo y un sinfín de actividades que ya van más allá de las meras funciones biológicas. Desde el punto de vista asistencial, el médico y el personal de salud deben velar siempre hasta el último momento, bien sea por la atención a los pacientes, para curar a aquellos que sean curables o para cuidar, aliviar el dolor y el sufrimiento humano de los pacientes que estén pasando por una enfermedad terminal. Para esto el médico debe aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, el sentido del deber, la responsabilidad, la integridad y la honestidad al ejercicio de la profesión. También debe reconocer la necesidad de mantener la competencia profesional para saber abordar la práctica respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura. Pero finalmente el mensaje siempre irá dirigido a cuidar de quienes nos necesitan, ya que esta profesión se fundamenta en la vida, en el querer hacer lo mejor por cada una de las personas que requieren de nuestra ayuda. Ya desde el ámbito familiar, inevitablemente la cotidianidad personal y familiar se altera a partir del diagnóstico porque la enfermedad invade la vida, la seguridad y la confianza. Con el transcurrir del tiempo, la persona tiende a ir aceptando lenta y progresivamente la idea de la enfermedad grave y acomodarse a muchas de las pérdidas que ella conlleva. Entonces empieza a buscar una organización más efectiva del medio familiar y también a nivel emocional, pero los familiares empiezan a hacer un duelo, por lo que cada día se ven obligados a renunciar a esa persona. Y cabe mencionar que cada una de estas respuestas van a depender de qué tan importante ha sido esa persona en su vida, la disponibilidad o no de respuestas comprensivas, empáticas y no juzgadores de quienes lo rodean. Además también si tiene sentimientos de culpa o todo lo contrario de satisfacción por cada una de las acciones y momentos que logró compartir con el paciente. Ya si pasamos al valor de la vida que presenta el paciente, digamos que la mera sospecha de que los síntomas que se tienen o los exámenes que se le van a hacer practicados pueden poner en evidencia la presencia de una enfermedad fatal, va a activar ahí mismo ansiedades, temores, ideas recurrentes y fantasías con respecto al futuro
que desorganizan la vida en forma notable. Luego del diagnóstico y la certeza de que no se trata de una sospecha, sino que ya hablamos de una enfermedad como tal, van a despertar en el paciente una sensación agobiante de terror, de incertidumbre, de desastre inminente, o en algunos otros casos puede despertar su instinto de querer disfrutar al máximo los días que le queden y compartir con las personas que quieran. La forma particular como cada paciente reacciona va a depender de varios factores, y entre ellos hablamos de qué tan sorpresivo es el diagnóstico, la característica de su personalidad, el balance que pueda hacer de su vida y el tipo de enfermedad y apoyo que pueda derivar de su familia. Son los derechos del paciente terminal. Entonces, en estos derechos tenemos el derecho a mantener hasta el final de sus días la misma dignidad y autonomía a los que ha tenido derecho en la vida. Está el derecho a obtener una información veraz, franca y completamente certera acerca de su diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico, y que debe ser suministrado en forma considerada, en términos comprensibles y con tiempo suficiente para él poder asimilarla. Derecho a participar en las decisiones referentes a su cuidado y a aceptar o rehusar drogas, procedimientos o tratamientos que él considere. Derecho a expresar sus deseos en lo referente a las circunstancias que rodearán su muerte y a que estos sean respetados por familiares y médicos. Derecho a elegir entre las opciones disponibles para morir, y conforme a ello a que ni se le acelere ni se le posponga la muerte, lo cual incluye el derecho a no ser resucitado. Él tiene derecho a conservar un sentimiento de esperanza, lo cual no equivale a que se le creen falsas expectativas. Él tiene derecho a beneficiarse de las alternativas humanitarias existentes para su cuidado y a evitar la frialdad que con frecuencia acompaña la aplicación de la creciente tecnología en los lugares diseñados para casos agudos o críticos. El hacinamiento que se da en algunos albergues para ancianos o enfermos crónicos. Él tiene derecho a obtener alivio efectivo de su dolor y de sus síntomas, aun si los medicamentos o medidas requeridas para ello le redujeran el tiempo de vida restante. Él tiene derecho a que le sean satisfechas integralmente sus necesidades, sin olvidar nunca que detrás de ese enfermo hasta el último instante hay un ser humano. Él tiene derecho a recibir apoyo psicológico para facilitar su adaptación a la fase terminal de su vida y a la inminencia de su muerte. Tiene derecho a elegir que su familia, como parte directamente afectada por su muerte, sea atendida, respetada y sobre todo cuidada. Él tiene derecho a la individualidad, a la privacidad y al pudor. Tiene derecho a ser acompañado en el momento de la muerte, a recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite, y a que le sean respetadas sus creencias religiosas, cualesquiera que sean. Él tiene derecho a ser cuidado por personas sensibles, preparadas y conscientes del difícil momento que atraviesa y de su obligación de ayudarlo en lo posible. Y por último, pero no menos importante, él tiene derecho a disfrutar hasta el final de una vida con buena calidad, que esto debe prevalecer sobre la cantidad de vida. Vamos a hablar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento. Entonces, el término de adherencia lo que hace es que va a fomentar la decisión de la persona de cumplir las instrucciones de los profesionales de la salud, es decir, que implica una participación y compromiso del paciente con su cuidado. Sin embargo, pues es un concepto demasiado amplio que incluye aspectos higiénicos sanitarios, como seguir una dieta, no fumar, realizar ejercicios físicos regularmente, evitar el estrés, no tomar o al menos pues no usar el alcohol y usar cinturón de seguridad. Y por último, pues realizar también lo que son visitas médicas periódicas o cumplir con las de seguimiento programadas como parte del propio tratamiento. Frente al acto de morir, la responsabilidad del personal médico. En nuestra época la muerte ya no se considera un proceso natural e inevitable, sino algo que debe combatirse con todas las armas de la biotecnología. Cuando esto ya no es posible, llega un significado trivializado, en los cuales se hizo hasta lo imposible, no hay nada más que hacer, todos vamos a morir, no se preocupe, es posible que yo me muera antes que usted. Son algunas de las frases que suelen decir los médicos. Dejar morir en paz cuando el momento ha llegado se considera el peor de las derrotas médicas. Sin embargo,
El deseo de impedirla lleva al médico en muchas ocasiones a recomendar al paciente y a su familia a nuevos procedimientos, que aún sabiendo que son totalmente inútiles para el caso, los propone para tratar de encubrir su incapacidad y admitir la derrota, de aceptar la muerte y de cambiar la humanidad y la humildad del rumbo de sus intervenciones, para pasar de curar al paciente a aliviarlo y preparar a la familia para el final. En otras palabras, el propósito de la medicina se define solamente en términos de curar y prolongar la vida. Por ende, no abandonar a un paciente es el compromiso ético más importante de un médico. Consiste en acompañarle en el trayecto de la enfermedad, sin importar el rumbo que ésta tome ni cuál sea su desenlace. Esta es la esperanza que muchas personas están esperando. Encontrar un médico amigo con un profesional que sea consciente de su condición y les permita morir en compañía, aliviar los síntomas y respetando la autonomía, la cual hace referencia a una decisión tomada en consenso, en primer lugar por el médico y el paciente y en segundo lugar por su familia. Y algunos de estos deseos pueden ser ratificados en el momento, si él está en condiciones de hacerlo, o pueden deducirse en documentos como "esta es mi voluntad", en los cuales, con presencia de testigos o familiares, la persona expresa libremente cómo desearía que se diese su muerte, si desea que sea en casa o en una institución especializada, con o sin medicación para controlar el dolor, si desea auxilios espirituales o no, si quiere recibir información detallada acerca de cuál es su pronóstico y diagnóstico, si desea incluir o por el contrario excluir a su familia de este proceso, lo puede hacer, agotando como tal hasta el final la búsqueda de medidas extraordinarias para tratar de controlar de alguna forma una muerte que se encuentra próxima, o señalando en qué momento del recorrido de esa misma enfermedad y ante cuáles síntomas deben abstenerse a iniciar nuevas medidas de intervención y de soporte vital, o si estas ya existían, retirarlas. El médico debe tener en cuenta que curar significa mucho más allá de extender la vida biológica, e implica la consideración de valores, necesidades, la historia del personal y el momento vital del enfermo. El paciente debe ser tomado en cuenta, informado, consultado y acompañado en el proceso de la toma de decisiones relacionadas con su próximo final. Ahora bien, como ya se había dicho, el médico no está obligado éticamente a satisfacer cualquier requerimiento de su paciente, ni a permanecer ligado con un médico impositivo, irrespetuoso, tajante o con el cual no se ha establecido una buena relación. Tampoco aceptar a ojos cerrados o a cualquier costo físico o psicológico sus conductas y determinaciones. Para algunos enfermos no se justifica el precio emocional o psicológico que hay que pagar por una curación, incluso si existe la certeza de que su muerte llegará tras unos días o unas semanas. Entonces, es importante recordar la máxima rectoría del quehacer médico: curar algunas veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. Conclusión. Primero, una enfermedad terminal presenta múltiples síntomas. Más allá de los físicos, también afecta psicológica y emocionalmente al paciente por la pérdida de la autonomía. Segundo, todos tenemos diferentes tipos de derechos. Más allá de los que ya conocemos, es importante tener presente cuáles son los derechos del paciente terminal, porque estos van a cobrar gran importancia a la hora de tomar decisiones y buscar una calidad de vida de la que le resta. Tercero, la adherencia al tratamiento implica la participación y el compromiso del paciente en su cuidado. Esto va a incluir aspectos higiénicos sanitarios como lo son seguir una dieta, no fumar, realizar ejercicios físicos, evitar el estrés, no tomar bebidas alcohólicas, realizar las visitas médicas periódicas o cumplir con el seguimiento de aquellas que ya se encontraban programadas. Cuarto, el propósito de la medicina se define solamente como curar y prolongar la vida. Pero el médico tiene claro que no abandonar a su paciente es el compromiso ético más importante que él tiene. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.